Los mudras. Los mudras son gestos que se hacen con las manos y que son considerados sagrados en la cultura hindú y budista. La palabra mudra hace referencia a un gesto, una posición de las manos. Tanto los planetas como las estrellas proyectan diferentes energías sobre la Tierra y sus habitantes. Cada uno de los dedos está relacionado con un planeta y, por tanto, también con su energía y beneficios. Así, cada dedo está relacionado con uno de los 5 elementos y conectado directamente con un chakra y tiene un efecto concreto. Según la Ayurveda, considerado el sistema de curación holística más antiguo del mundo y a menudo descrito como la ciencia hermana del yoga, la enfermedad es el resultado de un desequilibrio en nuestro cuerpo causado por una deficiencia o un exceso de uno de los 5 elementos clave: espacio, aire, fuego, agua y tierra. Se dice que cada uno de estos desempeña un papel específico dentro del cuerpo y están representados por los 5 dedos. El pulgar, fuego. El índice, viento. El corazón, éter o espacio. El anular, tierra. El meñique, agua. Significados de los dedos y los mudras. El dedo pulgar. Está asociado con el chakra solar, relacionado con el elemento fuego y representa al individuo, asignándole funciones sobre el pulmón, la lógica y la fuerza de voluntad. El dedo índice. Está asociado con el chakra cardíaco, relacionado con el elemento aire regido por Júpiter y representa la sabiduría, el conocimiento. Y controla el estómago, el pensamiento y la mente. El dedo medio o corazón. Está asociado con el chakra laríngeo, localizado en la garganta, relacionado el elemento éter y lo rige Saturno, y representa el compromiso y la paciencia, y se le asignan funciones sobre la circulación sanguínea y la vesícula. El dedo anular. Está asociado con el chakra pélvico, relacionado el elemento tierra y planeta Urano, pero algunas corrientes asignan el sol, representa la energía vital, la buena salud. Controla el hígado, la vitalidad y la buena salud general. El dedo meñique. Está asociado con el chakra sacro. En este caso se trata del elemento agua y planeta Mercurio, y se encuentra vinculado directamente con el corazón, la sexualidad, la comunicación y las relaciones con otras personas. Es por eso que, al poner en contacto nuestros dedos, estamos activando zonas de nuestro cuerpo y también de nuestro cerebro, que hacen que, mente y cuerpo, se puedan comunicar. Los mudras se practican con una presión ligera de los dedos hasta sentir un flujo de energía por el cuerpo, mientras que las manos están relajadas. Pararte cada día 5 minutos para hacer un mudra y respirar de forma consciente puede cambiar por completo tu ánimo y tu energía, sobre todo si los practicas al levantarte. Para ello, lo ideal es sentarse con la espalda recta en el borde de una silla o un cojín, cerrar los ojos, adoptar el mudra que hayas escogido y poner tu atención en la respiración. Bendiciones.